Bendiciones, Iglesia Apocalíptica. ¿Cómo están? Buenas tardes, hermano Maxi. Quería hablar un poco, grupo, sobre algo que me vino de repente. Una ciencia infusa, un rayo de sol, que vino y me pegó en la frente, de parte del Padre. Tiene que ver con el tema de Judas, ¿verdad? Quería hablar un poco de él. Bien, ya hemos hablado a este respecto. Judas, psicópata, hijo de perdición, no tiene salvación, Judas. El mismo Cristo Jesús lo dijo. Judas no tiene perdón. Claramente por sus comportamientos era un psicópata. Estafador, como todo psicópata. Capaz de estafar hasta el mismo Cristo Jesús. Después de todos los milagros que él iba a hacer, debe necesariamente ser un psicópata. Bien. Ya hemos hablado a este respecto. Judas era un celote. No era el único de los celotes. Nunca le dijo a Jesús Señor, mi Señor. Nunca se subordinó ante Cristo. A pesar de saber, como judío, porque además era un celote, ¿no?, todas las profecías que venía a cumplir el Mesías, y al verlas cumplidas en Jesús, aún así no creyó y le siguió llamando rabí, maestro, ¿no? Pero no se subordinó ante él como un señor. Ya lo dijimos eso. El mismo Satanás entró en él. Bien. Y bueno, la Biblia misma lo dice, es un hijo de perdición. Dios mismo lo mató. Y eso quería hablar. Dios mismo lo mató a Judas. Y es muy interesante, esto quería comentarle. Pero a ver, primero voy a dar un poco más de contexto. Bueno, Judas era un celote, no era el único. También creo que estaba Simeón, el celote, uno de los discípulos de Cristo. O sea, no es porque era celote. También los que fueron crucificados a izquierda y derecha de Cristo, Dimas y Gestas. Dimas a su derecha, quien se arrepintió antes de morir, junto con él, Cristo Jesús, le prometió que estaría con él en el paraíso. Y a su izquierda Gestas. Dimas murió mirando a Cristo. Gestas murió mirando en la misma dirección, pero fuera de Cristo, blasfemándolo. Ambos eran celotes también, no eran ladrones. Aunque bueno, también el Padre utiliza todo para... utiliza el mal para lo bueno. También la creencia de que fueron ladrones ha ayudado a mucha gente que sí ha sido ladrona a través de la historia a arrepentirse. Pero lo más probable es que hayan sido celotes. Los ladrones, el robo de comida y ganado y tantas cosas era algo muy común en la época. A los meros ladrones no se los crucificaba, se los azotaba simplemente y listo, ¿verdad? Se los apresaba, se los convertía en esclavos y listo, ¿verdad? Había tantos ladrones que si los hubieran crucificado a todos, bueno, estarían matando todos los días. No era común, no. El que era crucificado era porque era un revolucionario peligroso para el Estado, para el Sanedrín y principalmente para Roma. Aunque en este caso fue más peligroso para el Sanedrín que para Roma. Roma quiso dejarlo libre. Pero bueno, era un método de ejecución de los romanos. También los griegos lo practicaron. Alejandro Magno crucificó a muchísimos cuando asedió Tiro. Bueno, Alejandro. Bueno, ¿qué sucede? No es por el hecho que haya sido celote, ¿verdad?
principalmente por el hecho de que Judas era psicópata. Porque, entiéndase, si Judas era un celote, pero también había otros celotes, Simeón, Dimas, ellos se salvaron, hasta hubo celotes que fueron discípulos, no solamente Judas era un celote discípulo, pero él se perdió, porque estaba Simeón. Entonces, no es por el hecho de que haya sido celote, ¿bien? Sino que era psicópata. Bien, algo interesante respecto a la muerte de Judas, ya lo habíamos hablado antes. Judas estaba repleto de demonios, como todo psicópata, por eso tienen la mirada muerta, porque ellos son, o sea, siempre se ha dicho que los psicópatas y los narcisistas son los más miedosos de todos. La verdadera persona del psicópata está muy al fondo, tiene muy poco control sobre sí mismo y ya lo ha perdido porque se ha entregado tanto a los demonios que ya él está poseído. Realmente, un psicópata es un poseído a casi al 100%. ¿Mm? Eh, no es que esté anulado su libre albedrío. Lo que pasa es que ya, después de tanto hacer el mal, la personalidad, no solamente por hacer el mal, también por hacer el bien. Llega un momento en la vida de una persona en que la personalidad se cristaliza y se hace muy difícil cambiarla. Esto lo vemos en nosotros mismos también. ¿Mm? Bien, los narcisistas también están poseídos, solamente que no a un porcentaje tan alto, a un 50%. El psicópata a un 90, 95%, 99%. Es muy difícil. Tanto es así que la Biblia y Jesús mismo le llama hijo de perdición. Hoy entendemos que esto es el tiempo del fin y se abren nuevos rollos y se entiende el factor de los psicópatas y los narcisistas. Pero lo interesante es que en la Biblia siempre se ha hablado del factor del mecanismo del chivo expiatorio y el mecanismo de sus sacrificadores, los psicópatas y narcisistas. La Biblia está llena de ellos. Abel, chivo expiatorio; Jesús, chivo expiatorio; ¿eh? Judas, psicópata; Jezabel, narcisista; Caín, narcisista. Puedo seguir y seguir y seguir. Los demonios son narcisistas y psicópatas. Entonces, interesante es lo que hizo Judas, lleno de psicópatas, lleno de demonios, antes de morir. En la película, que yo siempre recomiendo ver, especialmente durante la época del Pesaj, la Pascua, la época de la, la Santa Cena, que la celebramos en abril, ¿verdad? Mayormente, el 14 de Nisan. Y que ya, bueno, se acerca la fecha, ¿verdad? Nos falta mucho para la fecha nuevamente. Yo siempre recomiendo ver, bueno, películas de la vida de Jesús. Hay muchas muy interesantes. Eh, una de ellas es La Pasión de Cristo, que me encanta ver en esa época. Y que es dura de ver, pero está bien verla. Y es muy interesante cómo esa película muestra, Mel Gibson lo hace bastante bien, seguramente inspirado por Espíritu Santo, el bueno de Mel. Está loco Mel Gibson, me encanta. Bueno, eh, no importa. En esa película muestran cómo es que Judas está siendo atacado por demonios, está siendo empujado a su muerte. Qué interesante, los demonios hacen eso. Terminan de usar a alguien, Dios entrega a los torturadores, Dios a las personas que van hacia el mal, los entrega a los demonios. No tiene ningún problema Dios. Es así, es duro. Yo lo he visto también en carne propia. Pero si vas hacia el mal, bueno, sos hijo del mal y no hijo del bien, entonces a jurisdicción de ellos vas. ¿Verdad? Y el padre permite. Pero también le pasa a los psicópatas que creen que la tienen dominada. No, 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 no. Son humanos y los otros fueron ángeles y ahora son demonios. A ellos les encanta matar, hacer que la gente se suicide y demás. Les encanta. Bien. Además, Dios está en mandato absoluto de todo.
Bien, entonces Judas debía morir, obviamente. Por supuesto se mató solo, fue incentivado por los demonios, Dios quería que muriera, todo se configuró para que muera, debía morir, es así. En esencia, el psicópata se entrega a un, y el narcisista se entrega a un derrotero suicida, es suicida lo que hacen. Van corriendo, ¿m? O trotando hacia el lago que arde con fuego y azufre. Entonces es interesante lo que hizo Judas. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata, que era lo que valía un esclavo. De hecho, me parece que es lo que es menos de lo que valía un esclavo. O es lo que valía un esclavo de la clase más baja. 30 piezas de plata era lo que pagarías por un esclavo de la clase más baja. Por ese precio lo vendió Judas a Jesús. Seguramente para gastarlo en putas. Seguro. Eh, y es muy interesante porque mientras que Jesús, cuando está en su ministerio, enojado porque estaban comerciando adentro del templo de Dios, él tira las mesas y tira las mesas hacia afuera del templo. Eran mesas de bancos con monedas. Tira las bolsas de monedas hacia afuera del templo. Agarra sogas, ¿no? Y los latiguea y tira todas las monedas afuera del templo. Y los denuncia como salteadores, ¿verdad? ¿Qué hizo Judas? Fue un salteador, fue un ladrón, y con esas 30 piezas de plata con las cuales vendió a Jesús, ¿qué hizo? Las tiró adentro del templo. Eso fue blasfemia. Eso fue incentivado por los demonios que tenía adentro. ¿Mm? Él de alguna forma quizás se le haya sido llevado a pensar que bueno, esto que hice mal, de alguna forma se haga para bien. En realidad él tuvo miedo por su propia vida o buen pasar, porque pensaba que la gente le iba a capturar, lo iba a apresar, lo iba a torturar. Por eso se mató. Se mató porque los psicópatas piensan como que esta vida es simplemente que existe una sola vida, ¿sí? Y que, bueno, hay que sacar el mayor placer posible, ¿sí? Y el menor displacer posible. Y en todo caso, no hay problema, matate, porque en algún momento hemos de morir, ¿verdad? Todos. Entonces, bueno, consumir el mayor placer posible y luego, en todo caso, morir. ¿Eh? Por eso muchos psicópatas, antes de ir a prisión, antes de ser torturados y demás, ¿qué hacen? Se suicidan también. Pero nosotros sabemos que está la otra vida, está el infierno, etcétera. Bien, o sea, caen en el engaño también, o en la trampa que pone Dios en este mundo, de hacer aparentar simplemente que por ser invisible el mundo espiritual no existe, ¿no? Caen en esa trampa. Por eso está hecho de esa forma, si no, no tendría gracia, ¿verdad? Bien, ahora, síganme en esto. Es interesante, me llama bastante la atención cómo es que muchos en la cultura popular no entienden bien cómo es que muere Judas. Me pasó estar hablando recientemente con un entre comillas amigo que resultó ser narcisista encubierto. Dios me mostró que era narcisista encubierto recientemente. Además era un brujo y demás. Eh, con el paso del tiempo, si vas por el camino del bien o del mal, esto se va notando en la vida. Y si vas por el camino del bien, bueno, vas avanzando en intentar ser cada vez más bueno. Pero si vas en el camino del mal, indefectiblemente vas avanzando en ser cada vez más malo. Y se va cristalizando la personalidad en ese sentido, o para bien o para mal. Entonces, por ahí, cuando vos conocés a alguien en la infancia, no es lo mismo que después que lo conozcas con el paso del tiempo, ¿verdad? Bien.
Entonces, estaba hablando con él y me ha pasado también de verlo en el común de la gente, ¿no? Eh, Muchos creen que Judas, no entienden bien cómo es que Judas muere. Muchos dicen, se ahorcó. De hecho, en la película La Pasión de Cristo, muestran simplemente a un Judas ahorcado. Y nos muestran todo lo que sigue. Me llama la atención eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no muestran exactamente cómo fue la muerte de Judas? Ahora lo vamos a compartir. A Judas lo mató Dios. Permitió que los demonios lo torturaran, pero lo mató Dios. Bien, Judas, al entender lo que había hecho, que, podría haberse arrepentido Judas. El apóstol Pablo mató a Esteban, ayudó a matar a Esteban, el primer mártir cristiano, cosa de la cual se arrepintió toda la vida. Pero se arrepintió y fue convertido en un apóstol de Cristo. Y después, bueno, tuvo que morir de muerte terrible para pagar y purgar culpa. Y él seguramente también estuvo muy contento de ello, aunque también contristado, pero después de todo es lo mejor, porque debemos purgar las culpas en esta vida, porque si no de nada serviría irse a la otra vida sin haber pagado las culpas. De alguna forma estaría mal para nosotros, en la otra vida. En esta vida nos parece mucho, pero créanme, en la otra vida es mejor. Bien, ese peso mejor purgarlo antes. Bien, entonces Judas se podría haber arrepentido también. ¿Por qué no? Cuando cuando lo estaban matando a Jesús, Jesús dice, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lo que pasa es que Judas sí sabía lo que hacía. Pero bueno, por lo menos podría haberlo intentado, etcétera. Dios ve el corazón. Pero el psicópata no se arrepintió. ¿Por qué se mató? Porque no quería asumir las consecuencias de sus acciones. Quizás, si hubiera estado listo a recibir las consecuencias de sus acciones, quizás lo habría perdonado. Está bien, podría haber tenido un pago a ello, ¿verdad? Pero bueno, en realidad no, porque también por eso fue elegido. Por eso Jesús desde el principio sabía que Judas era un psicópata. Al principio, cuando se van los 500 o 5000, no recuerdo bien, y quedan 12, después de partir los 5 panes y 2 pescados, 5 más 2 son 7, y multiplicarlo, ¿eh? Em, Después de eso, bueno, quedan creo que 500 o 5000, no recuerdo bien. Y Jesús se lo saca de encima, ¿no? Se lo empieza a sacar de encima de entrada porque lo quieren hacer rey y él huye para no ser convertido en rey. Pero lo empiezan a buscar, dicen estará en Galilea, estará en Capernaum, lo van a buscar, ¿no? Y lo encuentran lo culminan a ser rey, ya vos sos del Mesías, vos tenés que ser rey, ¿no? Y Jesús se los empieza a sacar de encima, les empieza a poner parábolas fuertes. Entonces comienzan a irse y quedan 12 nomás. Entonces Jesús les dice, ¿ustedes no se irán? O sea, los empieza a echar también. Es así. Jesús los echa. Y los discípulos dicen, Jesús, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. O sea, Jesús se los estaba echando encima, a propósito. ¿Para qué? Para que queden los que te debían quedar. Pero cuando hace eso, sabiendo que Judas era un psicópata, que estaba lleno de demonios, ¿eh? Dice lo mismo que dice al final de su ministerio, 3 años y medio después. Dice, uno de ustedes me traicionará. Uno de ustedes me traicionará. ¿Mm? Es muy interesante porque hace poco estaba con este narcisista, ¿no? Estaba parando un poco en su casa. Y le dije, ¿sabes cómo leer la Biblia? Así les hablé eso. Agarro la Biblia, ¿no? Y de forma mística hago correr las hojas y bajo la mano y el dedo, ¡tac! Y digo, vos haces eso y Dios te habla. De forma sobrenatural. Y siempre te da el texto que vos necesitas en ese momento. No sé cómo hace, obviamente, el Espíritu Santo, pero lo hace.
Bueno, y el tipo lo hizo. Y no quiso leer lo que tampoco yo le pregunté mucho, ¿no? Pero vi que sí vi que se puso extraño al respecto. Es interesante porque ese texto, yo sé que agarró uno de los evangelios, ¿eh? No me fijé bien por qué lo ocultó, pero sí por su reacción, me parece que quizás leyó algo de Judas. ¿Por qué? Porque después estuvo muy pesado hablando de Judas esto, Judas aquello, ¿verdad? Y a veces se sonreía cuando hablaba de Judas, le parecía jocoso. Ajá. Entonces en un momento, no, yo sé que estaba hablando, yo sé que leyó algo de Judas por su reacción, lo sé perfectamente bien. Y porque después empezó a hablar mucho sobre el tema de Judas, preguntar sobre Judas y demás. Interesante, Dios está obrando aquí. Entonces en eso en un momento me pregunta sobre cómo murió Judas. Yo le digo, sí, bueno, no. Le empiezo a contar esto, ¿no? De que Judas dicen que se ahorcó. Y él dice, se ahorcó. Yo, sí, pero no. O sea, intentó ahorcarse. Pero realmente no murió de ahorque. Su cuerda se cortó. Dios le cortó la cuerda. Después de tirar las monedas adentro del templo. Dios le cortó la cuerda. Y cayendo se partió contra las rocas. Y tuvo una muerte lenta y dolorosa, preludio de lo que le será en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Dios quiso que tuviese una muerte lenta y dolorosa. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿no? Hay otros datos más a este respecto, porque es importante, de lo simbólico, ¿no? Judas hace algo contrario a lo que hizo Jesús. Jesús sacó las monedas del templo, Judas tiró las monedas adentro del templo, con las cuales había vendido a Jesús. Y además hacía otra cosa blasfema, también llevado y movido por espíritus inmundos. Esto es colgarse de un árbol. ¿Por qué? Porque Jesús también estaba siendo colgado en un árbol, en la cruz. Porque era símbolo y pago por cuando Adán y Eva, por el acto del pecado original en el que Eva y Adán y Eva, sacan el fruto del árbol, y así como el fruto de la ciencia del bien y del mal fue sacado del árbol y comido, y así comenzó nuestra caída. Jesús fue vuelto a poner como un fruto en el árbol, fue clavado en el árbol. Por eso tiene este símbolo de la cruz, ¿verdad? Bien, entonces el hecho que Judas haya, o los demonios que estaban adentro de Judas, le hayan llevado a que se cuelgue, que podría haberse matado de un montón de otras formas. Puede haberse tirado de un lugar alto, podría este, ponerse tirado en río o tirado al mar, ponerse degollado, podría haberse tirado encima de una espada, podría haber muerto de tantas formas. Eh, Decidió ahorcarse. ¿Por qué? Los demonios querían blasfemar a este respecto también. A los demonios les encanta blasfemar. Bien, además, el hecho de que uno de sus discípulos, siendo un celote, también se haya colgado a un árbol, podría haber de alguna forma haber sido como una especie de otro Jesús. ¿Se entiende? Esto no podía ser permitido por Dios y por eso Dios le cortó la soga. Ahora, qué interesante. Y recuerden también las sogas con la cual Jesús, hablando de sogas, ¿no? Jesús utiliza sogas para sacar las monedas del templo. Este que tiró las monedas adentro del templo se intentó colgar de un árbol con una soga. O sea, fíjense qué interesante los símbolos, ¿no? Bueno, pero acabo de entender algo, me llamó bastante la atención. Dios hizo dos cortes sobre él, sobre Judas, ¿verdad? Un corte horizontal, cuando le corta la soga, es un corte horizontal, ¿verdad?
Entonces Judas cae cuando se corte su soga. Se está intentando ahorcar, ¿eh? Dios no permite que muera ahorcado, le corta la soga de forma horizontal. Un corte horizontal, hecho por Dios. Y luego Judas cae y se parte contra las rocas. Muere de una forma lenta y dolorosa. Ahora bien, fíjense, Judas también es cortado, él es cortado, al medio. ¿Y qué clase de corte tiene? Un corte vertical. Judas cae, cae de forma horizontal, se parte contra las rocas, al medio, y eso que es un corte vertical. Tienes a la persona en horizontal y el corte es de arriba hacia abajo, bueno, de abajo hacia arriba, porque las rocas, ¿no? Tac. Pero el corte es vertical. Entonces, qué interesante. Dios hizo el símbolo de la cruz también ahí. Y con símbolo de cruz lo mató. Corte horizontal contra la soga y corte vertical contra su cuerpo. Qué interesante, el símbolo de la cruz. Dios mató a Judas. Dios lo mató. Los psicópatas son llamados hijos de perdición. La Biblia nos habla sobre todo este fenómeno de los psicópatas, narcisistas, de los chivos expiatorios, ovejas negras, los Azazel. Hemos hablado de ello, ¿verdad? Y nada, es un nuevo dato que me vino que me gustaría llamarles la atención. Es muy interesante. De repente se me vino. Dios mandó esta ciencia. Qué interesante, dos cortes sobre Judas. Un corte horizontal contra la soga de Judas y un corte vertical contra su cuerpo. Así Judas sufrió una lenta y dolorosa muerte. Una de las peores muertes que pueda haber. Por ejemplo, si a vos te disparan en las entrañas, podés estar horas desangrándote lentamente y muriéndote. Es terriblemente doloroso. No más doloroso que la muerte de Cristo Jesús, que creo que es la muerte más dolorosa que existe. Pero también es una muerte muy dolorosa y larga. Así que nada, un pequeño dato que se me acaba de venir, ¿no? ¿Cómo fue que murió Judas? Es muy importante que sepamos cómo es que murió Judas. ¿Por qué? Porque esto de, bueno, Judas se ahorcó y listo. No tan rápido, no tan sencillo. O sea, matá a Jesús, vendé a Jesús y bueno, después se ahorcó y listo. ¿Eh? No tan rápido, no tan sencillo. Digan bien cómo es que murió Judas. A Judas lo mató Dios. Judas no tiene perdón de Dios. Judas es llamado, hasta por el mismo Jesús lo llamó hijo de perdición. Estaba profetizado. Iba a ser un hijo de perdición, o sea, Jesús eligió un psicópata para que traicionara también. Ese como Dios. Hasta los malos utiliza para hacer el bien, ¿no? En todo, Dios es el perfecto organizador, perfecto. Y a Judas lo mató Dios. Le espera el infierno. Se le mostró un poco de lo que iba a ser ese infierno. También se nos mostró a todos un poco eso. Se nos muestra que Dios no hace las cosas tan sencillas. Sí. La muerte es segunda. Pero nadie dijo que no iba a haber tortura antes de morir, ¿eh? ¿Qué se piensan? ¿Que el lago que arde con fuego y azufre no va a ser tortura? Están muy equivocados. Muy equivocados. Dios no sería justo que fuera de esa forma. No sería justo Dios de esa forma. Dios los torturará. Y una muestra pequeña de eso se nos mostró con Judas. Y a Judas también se le mostró eso. Porque si no, ¿cómo es esto que dijo Jesús? Mejor le hubiera sido no haber nacido, dijo Jesús. Y el Hijo del Hombre se irá. Pero hay para aquel por el cual se va. A ese hombre, mejor le hubiera sido no haber nacido. Le hubiera sido mejor haber sido abortado. Y haber nacido al final de los 1000 años. Que haber sido un psicópata acá. ¿Eh? Y haber entregado al Hijo o a los hijos de Dios. Bien, entonces, es interesante esto, me gusta porque hay una especie de intento de ocultamiento
sutil lo veo yo, ¿no? También puede ser que esté hecho un poco a propósito, porque esto no se menciona en los evangelios, pero sí lo menciona Pablo en Hechos de los Apóstoles. Pablo o Pedro, no recuerdo bien, ahí lo vamos a buscar. Ahí vamos a buscar el texto en que dice esto específicamente, cómo es que murió Judas. A Judas lo mató Dios. Es un hijo de perdición. Los psicópatas no tienen perdón de Dios y no existe ningún caso documentado, ninguno, de un psicópata que se haya arrepentido. Si ya es difícil que exista un caso de un narcisista que se haya arrepentido, que no hay, desde los 70 que se investiga el tema del narcisismo y si es que hay algún narcisista que se haya arrepentido, que haya hecho terapia. Por ahí hay algún caso suelto de un narcisista que dice que, bueno, en realidad ninguno se ha curado, ¿eh? ¿Cuánto peor los psicópatas? Hijos de perdición. Entonces, eh, nada, me parecía interesante que recordemos cómo es que mueren los psicópatas, cómo es que Dios los mata. Son llamados hijos de perdición. Y Judas es un muy buen ejemplo de ello. El chivo expiatorio mayor fue sacrificado por un hijo de perdición mayor, un psicópata. Y también en esto se nos muestra esta dinámica de estos dos hijos, los hijos del bien, los hijos del mal. ¿Mm? ¿Y qué es lo que le va a cada uno de ellos? Para unos resurrección, para gloria, y otros habrá resurrección para castigo. Entonces, nada, es un dato que me quería llamarle la atención. Dos cortes sobre Judas. Un corte horizontal, dos cortes divinos y un corte vertical. El símbolo de la cruz, ¿verdad? Y así murió Judas. Porque no me gusta esto que mucha gente, es como que intentan, bueno, me gusta que se sepa exactamente cómo es que murió Judas. ¿Mm? ¿Y cómo es que Dios lo mató a Judas? Dios no dejó que Judas se matara solo. No, 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 no. Dios no dejó que se suicidara solo. No. Lo mató Dios. Para que quede claro una cosa también. Que no tienen perdón de Dios. Y así es el final siempre con todo psicópata. Los psicópatas tarde o temprano Dios se las hace pagar. Y ellos lo saben perfectamente bien. Les encanta cuando les queda nafta, pero saben que se les está agotando y que no hay más plata para cargar. Y que cuando se les acabe la nafta se terminó. Y lo saben perfectamente bien. Cuando tienen el tanque lleno, es todo risas y todo contento. Pero cuando se le está agotando la nafta, el combustible, saben perfectamente bien que tarde o temprano se van a quedar sin él. Y la máquina no se prende más. Lo saben perfectamente bien. Todo psicópata, también como el psicópata mayor lo sabe, y hoy en día están muy desesperados, sabe que este momento iba a llegar. Y el momento está llegando de muchos psicópatas. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. Y tanto los psicópatas encarnados como desencarnados saben perfectamente bien que llega el momento de Judas para ellos. Lo saben perfectamente bien. ¿Mm? Estén atentos porque van a empezar a ver cómo es que muchos psicópatas empiezan a morir. Los empieza a matar Dios. ¿Mm? Estén alertas porque lo van a empezar a ver. Y todo esto es preludio de lo que le va a venir al psicópata mayor. ¿Mm? Lucy.